días, hermanos. Un saludo a cada uno de ustedes, a los que no pude haber saludado. Que Dios les bendiga. Cantábamos durante el culto, mi vida entrego a ti, Señor. Yo le pido que en este tiempo usted pueda entregarse al Señor. Que cualquier preocupación que pueda tener, que si la hora quizás ha avanzado un poco, entréguese al Señor. Yo me acuerdo siempre y cuento que cuando estaba en mi trabajo y tenía que salir de madrugada y bueno, teníamos que ir a varias casas, 20, no sé, pero yo iba a ir a una sola casa a ver qué pasaba. En la otra 19 no tenía idea qué pasaba. Y ahí decía, Señor, me entrego a ti, con muchas cosas que podían haber pasado. Así que entréguese al Señor. Nuestra hermana Mara también leía que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Estamos ya varios domingos estudiando el libro de Deuteronomio, que es una segunda ley. ¿Y por qué una segunda ley? Podríamos entender que el pueblo de Israel durante 40 años fue un pueblo nómade, que anduvo de un lado para otro, pero ya en esta reedición, podríamos decir, o en esta revisión de la ley, y le voy a pedir ahí que busque Deuteronomio capítulo 6, es porque el Señor de alguna manera le está hablando al pueblo de Israel en el sentido de cómo tiene que conducirse en esta nueva vida que va a tener, porque ya no van a dejar de ser nómades y van a ser de alguna u otra manera un pueblo establecido en un lugar. Y quizás usted hoy día ha venido por primera vez, o una segunda vez, o hace años que no venía a la iglesia, o hace un tiempo que el Señor está hablando a su corazón, y el Señor le está hablando hoy día que su palabra es perfecta y es la única que convierte el alma. Y en este lugar tenemos el privilegio de predicar de la ley de Jehová. Así que le voy a pedir que busque ahí Deuteronomio capítulo 6. Previamente sí, porque si no después se me va a olvidar. Voy a dar 2 avisos. El primero que me pidió mi hermano Héctor, los varones el próximo miércoles se reúnen a las 19 horas aquí en la iglesia para concurrir al hospital a entregar palabra del Señor, también un cafecito, un sándwich, entiendo, hermano Héctor. Así que para los varones que van a concurrir el próximo miércoles, el hermano pide que por favor, terminando una vez el culto, se puedan quedar para organizarse para el próximo día miércoles, ¿ya? Así que también como iglesia estemos orando por esa actividad y que el Señor coloque toda la gracia ahí en nuestros hermanos que van a concurrir a evangelizar y entregar palabra del Señor. Y también mencionar que ayer estuvimos con el pastor y nuestro hermano Jorge conectados para una reunión de junta ejecutiva, ya donde se reúnen todos los pastores y la iglesia a nivel nacional, desde Arica hasta Punta Arenas, donde hubieron 2 elecciones. Es un tema administrativo de nuestra iglesia. Una elección apuntaba al Consejo Judicial. Doy toda esta explicación porque de alguna u otra manera incide en nuestra iglesia. Dentro de la elección del Consejo Judicial, que ve asuntos netamente de estatuto y algunos aspectos administrativos, fue elegido el pastor Héctor Arias. El pastor Héctor Arias es el pastor de la primera iglesia de Concepción, ¿ya? Pero también, hasta el día de ayer, era el pastor presidente del distrito Valle Central, que abarca las iglesias desde San Fernando hasta Concepción, podríamos decir, ¿ya? Y producto de esa elección, el pastor Héctor Arias debe, en este caso, dejar, porque no es una renuncia, sino dejar el cargo de presidente de distrito y asume el vicepresidente de distrito. Y ahí es donde toca nuestra iglesia. Y el vicepresidente de distrito
es nuestro pastor Patricio Vázquez. Así que el pastor Patricio asume como presidente del Distrito Valle Central desde el día de ayer hasta el mes de noviembre. Así que, si antes oramos por el pastor, vamos a tener que orar el doble por el pastor, ¿ya? Para que el Señor coloque su gracia ahí, la sabiduría, por él y por su esposa también, porque seguramente ella ya sabe la responsabilidad que va a tener, y bueno, que implica ver la administración de las iglesias desde San Fernando, pasando por toda la séptima y octava región, ya parte de la octava región, y Maule también, que ahí está la iglesia de Chillán. ¿Ya? Así que esos son dos avisos importantes que, antes que se me olviden, quería comentar. Así que oremos por nuestro pastor y bueno, por nuestros hermanos también que van a salir el próximo día miércoles. Dicho eso, volvamos a Deuteronomio capítulo 6. Versículo del 1 en adelante dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Señor, gracias por tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones. Señor, habla a nuestras mentes. Que tu Espíritu, Señor, sea el que nos aliente en esta hora. Todos llegamos de diferentes maneras, Señor. Pero, Señor, queremos escuchar tu voz ahora. Queremos escucharte, Señor. Toma el control de todo este lugar. Toma el control también de nuestros pensamientos, Señor. A esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, el libro de Deuteronomio comienza dando una breve reseña de los acontecimientos que le han sucedido al pueblo de Israel, lo que hemos estado viendo todos estos domingos. Moisés le recuerda la liberación de Dios que Dios le hizo de Egipto, de su viaje por el desierto, de los espías, si recuerdan, que entraron a la tierra, y de su negativa a entrar y apoderarse de la tierra, y cómo Dios los había sentenciado ahí a deambular por el desierto durante 40 años. Pero ahora todo esto ha quedado atrás. Están al borde, podríamos decir, de la tierra prometida, una vez más, por lo que la pregunta que tiene ante ellos es si estarán a la altura del desafío esta vez. Y si lo llevamos al contexto nuestro, es si estamos nosotros a la altura del desafío de lo que Dios nos está hablando hoy día en nuestras vidas. Y yo quisiera, si le quisiera poner quizás un título a esto, es: escucha, obedece, escucha y ama a Dios.
Nuestro texto aquí en específico, el capítulo 6, ofrece una breve revisión de las promesas de Dios. Moisés explica que si quieren que sus días sean largos, si quieren que les vaya bien, si quieren multiplicarse, entonces deben cumplir su parte del trato con Dios. Deben guardar todos los decretos y mandamientos de Dios y deben temer a Dios todos los días de su vida. Así de simple. Hoy podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí el Señor nos explica y nos ha explicado todos estos domingos. El propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Vámonos ahí al versículo 1 al 3. Al 1 al 3 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas, dice, a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? El propósito es para que pongamos por obra, para practicarlos. Practiquemos lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado. No es solamente para que lo recojamos en nuestra mente y lo tengamos ahí señalando que yo me sé cuáles son los 10 mandamientos. Bueno, si hiciera a lo mejor pasáramos un papel y un lápiz, no sé si anotaríamos los 10. Puede que no nos recordemos de todo. Pero el Señor nos dice que nos pongamos en práctica. Eso es, que pongamos en práctica. ¿Para qué más? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, mandamientos que Él nos ha dado. Y ese miedo práctico debería llevarnos a una obediencia en detalle. Deberíamos estudiar la palabra de Dios para esforzarnos, para mantener todos sus estatutos y mandamientos. Debemos obligarnos muchas veces a estudiar la palabra del Señor. Y dice, y ahí el versículo 3 dice, cuida, dice, de ponerlos en práctica. Entonces, la pregunta que uno se hace es si estoy poniendo en práctica los mandamientos del Señor. Para que tus días sean prolongados, dice acá. ¿Cuántos queremos? Todos dicen, no, muchas veces está la expresión, quisiera que el Señor me lleve. Pero ¿será tan así cuando el Señor nos tiene ahí quizás pensando en el último minuto? Todos nos aferramos de alguna u otra manera a la vida. Todos queremos vivir más años. Nos cuidamos, vamos al médico, comemos sano, porque también es parte de la mayordomía nuestra. El Señor nos dice que debemos ser mayordomos de nuestro cuerpo también. Pero todo eso para que te vaya bien, dice en la tierra que fluye y miel. ¿Cuántos de aquí queremos que nos vaya bien? Todos queremos que nos vaya bien. Nadie querría que yo estoy viviendo para que me vaya mal. No es así. Entonces, para que nos vaya bien, ¿qué debemos hacer? Debemos obedecer al Señor. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es decir, no me ha ido tan bien este último tiempo. Entonces, da por hecho de que hay algo a lo mejor que no estoy obedeciendo o que no le estoy escuchando al Señor. Generalmente, cuando obedecemos la palabra del Señor, el Señor nos bendice. El Señor prospera nuestra vida. No quiere decir que en algún momento quizás pudiéramos pasar alguna dificultad. No quiere decir eso. Deuteronomio aquí nos enfrenta una y otra vez al llamado a la obediencia. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos. Cuida de ponerlos por obra. El mandamiento de hacer lo que Dios dice aparece aquí unas 50 veces en el libro. Hay que hacer. Aquí el Señor les prometió que su respuesta voluntaria a sus palabras garantizaba su provisión constante frente a las diversas necesidades del pueblo.
El Señor, si vemos todos estos domingos, hemos visto que el Señor primero, Él hace. Y después nos pide algo. Pero el Señor siempre hace algo por nosotros. Vemos en el pueblo de Israel que ante la oración y la petición de que ellos estaban oprimidos en una tierra, el Señor los liberó. El Señor los liberó. Entonces aquí yo quizás quiero que hagas memoria cuántas veces el Señor ha obrado en tu vida. Cuántas veces el Señor te ha dado respuestas reales en tu vida. Y que las traigas a tu memoria hoy día. Tráelas a tu memoria. Nuestra hermana Margarita el domingo pasado nos hablaba del decálogo de los 10 mandamientos. Y de alguna manera podemos ver a través de los 10 mandamientos el Espíritu del Señor, lo que Dios quiere con nosotros. Cuando ya somos sus hijos. Por eso es importante leer la palabra del Señor, entenderla, comprenderla, llevarla, interiorizarla y ponerla en práctica, hacerla. ¿Y cuál es el gran mandamiento? Escucha y ama a Dios. El versículo 4 y 5 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor espera del pueblo una respuesta amante, no solo reverente y obediente. Este versículo 4 y 5 ocupan un lugar distinguido dentro del judaísmo, hermanos, conocido como el Shema, término hebreo que se encuentra al principio de este pasaje. Dice: oye o escucha. Es recitado 2 veces diariamente por los judíos reverentes junto con Deuteronomio capítulo 11 y Números 15. Ellos lo repiten 2 veces al día. ¿Cuántas veces lo repetimos nosotros? Ninguno. Oye Israel, dice. Oye iglesia de Talca. Oye hermano. Jehová es nuestro Dios y Jehová es uno. No hay más. No hay más. Jehová es uno. Tu Dios y mi Dios es uno. Y lo repite constantemente. Si ustedes ven, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Porque entendía de alguna u otra manera el corazón del pueblo de Israel. Y debía estarle constantemente repitiendo lo que sabía que en el sentido de que el Señor conocía el corazón del pueblo y sabía que se desviaban. Y el Señor quizás hoy día nos repite muchas veces cosas porque necesita que las entendamos. Entonces, si usted ha escuchado varias veces una palabra es porque el Señor ahí le está hablando también. Entonces, cuando dice oye, Israel aquí dice, pero hoy día, si lo llamo al contexto nuestro, dice: oye, ¿a qué han venido ustedes hoy día a la iglesia? A escuchar la palabra del Señor. A eso hemos venido. Entonces, no deje fuera esta palabra en su vida porque es palabra para usted y para mí también. Entonces, cuando dice oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y después dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los sustantivos corazón, alma y fuerzas configuran la totalidad del ser humano. ¿Y cuál es el denominador común? Todo. El vocablo todo, repetido 3 veces, insiste en la perfección e intensidad del compromiso al amor por Dios. Dios no quiere una parte solamente suya. El Señor lo quiere todo. Pero nosotros nos reservamos para nosotros algunas cosas. No, es que estos son mis tiempos. Es que estoy cansado. Es que es mi dinero, son mis recursos. Yo me lo gané. Los que trabajan. Pero cuando entendemos que el Señor quiere todo, no hablo solamente a lo mejor de tiempo, dinero,
No, el Señor quiere todos nuestros talentos, nuestros dones, todo lo que te ha entregado, hermano. Por eso habla y toca el contexto del corazón, del alma y tus fuerzas. Porque ¿cuántas veces decimos ya no tengo fuerza? Pero ¿dónde hemos colocado nuestras fuerzas últimamente? ¿Hacia dónde se ha ido nuestra energía? ¿Hacia dónde? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Dios quiere un amor completo de nosotros. Y este amor es apropiado porque, ¿sabe por qué, hermano? ¿Por qué nos exige este amor a ese nivel? Porque no es un nivel bajo. Podemos decir, el Señor es exigente. Sí. Porque Él es el Dios, creador, Rey del universo, cantábamos recién. Por Él y para Él y de Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando Él pide esto es porque Él se lo merece. Y es apropiado porque dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí está el kit del asunto. Primera de Juan 4:19, si quieren anotarlo, dice eso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, claro, Él está pidiendo ¿qué cosa? Solamente lo que Él ya nos ha entregado a nosotros. Y principalmente Él lo demuestra cuando envía a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y un texto muy conocido, en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, aquí, a todos los que estamos acá, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor del Señor. Y el mismo Señor Jesucristo citó este texto que nosotros hoy día estamos estudiando. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Cuando le pregunta a sus discípulos, ahí en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31, que dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído discutir y sabía que los había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La pregunta es si usted obedece este mandamiento. ¿No es verdad que todos necesitamos confesar que muchas veces no lo ponemos en práctica? No le amamos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Seamos sinceros. ¿Por qué es así? Somos seres humanos. Fallamos, pecamos, erramos. Pero el Señor está ahí siempre. Quizás muchas veces tengamos que decir como el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, dice, hermanos, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hacía como consejo cuando le hablaba a la iglesia de Filipo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué lindo versículo. Quizás no lo hemos calzado, quizás hemos fallado, quizás hemos errado, pero no nos desanimemos, olvidemos lo que queda atrás. Demos vuelta a la página como eso. Confesemos que nos hemos equivocado, pidámosle perdón al Señor y digamos, Señor, aquí estoy nuevamente.
con todos mis defectos, pero aquí estoy. Quiero obedecerte, quiero decirte, Señor, yo te quiero amar con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi mente. Que sea así. Que podamos realmente obedecer al Señor al 100%. Que veamos cuáles son nuestras prioridades hoy día. Y veamos si realmente estamos amando al Señor primeramente. Que hagamos una lista. Cada uno se conoce y sabe cómo funciona. Cada uno sabe dónde está su debilidad también. Uno ve su día y ve cómo parte su día. Quisiera Dios que todos pudiéramos partir orando y leyendo la palabra del Señor, pero a veces el ajetreo del día, de la semana, empieza a ser tan rápido que ya el Señor va quedando al último. Decimos, no, a la noche me pongo al día, hago todos los devocionales que no he hecho en 2 semanas. Y se ríen porque es así. Y a mí también me ha pasado, debo ser sincero. Y a veces uno dice, no, voy a ver un ratito tele, 1 hora y media viendo una serie. Abrimos la Biblia, no duramos ni 10 minutos. Depende de la serie, dice el pastor. Pero ¿dónde están nuestras prioridades? El Señor nos dice hoy día, hermano, que le amemos a Él. Si usted está en este lugar, ame a su iglesia, dice ahí la palabra del Señor, amemos al Señor y a tu prójimo, aquí a los que estamos acá. Y quizás no me cae tan bien el hermano. Mire para el lado del hermano. Ame a su hermano. El Señor murió en la cruz también por él, así como murió por usted. Y quizás muchas veces nos vamos a equivocar y quizás vamos a tener actitudes que no son las mejores. Pero al Señor también le fallaron. Y Él amó igual. Él decidió subirse a la cruz y dar la vida por usted y por mí, siendo tan pecador como lo somos, equivocándonos una y otra vez. Pero ahí el Señor murió por usted y por mí. Y el Deuteronomio nos hace un recordatorio constante también de la ley. Los versículos 6 en adelante dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿quién nos está mandando el Señor? Amarlo a Él, primeramente. Estarán sobre tu corazón y las repetirán a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este es un gran mandamiento de estar primero donde la palabra del Señor en nuestro corazón. Por eso ese texto que leía mi hermana me cala mucho. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nada más puede convertir al ser humano que la palabra del Señor. Nada más. Por eso debemos guardarla en nuestro corazón. Y después debe haber un comunicado a nuestros hijos. Debe ser el tema de nuestra conversación. Debe estar siempre ahí, dice, frente a nosotros, tan cerca como nuestra mano, nuestra frente. Tan cerca, como, dice ahí, como nuestros postes y puertas. Y quizás usted recordará el Salmo 119:11, cuando David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces eso se va entrelazando. El Señor nos pide esto, que busquemos, le amemos al Señor, que estudiemos su palabra, porque cuando tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, evitamos pecar contra el Señor, porque Él nos trae en nuestra memoria la palabra de Dios. Ahí es donde usted y yo necesitamos dedicarnos a la palabra del Señor, debemos buscarle y debemos tratar de memorizarla. Versículos 7 y 9 dicen, las repetirás a tu hijo y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Mire qué instrucciones nos da. Y al acostarte cuando te levantes. Y nos da una serie de detalles ahí. La Biblia de la América, el versículo 7 lo traduce como, y diligentemente las enseñarás a tus hijos.
No solo se deben obedecer los mandamientos de Dios, sino que deben ser enseñados a los hijos, de modo que una actitud de amor y obediencia caracterice al pueblo de Dios de generación en generación. Eso es lo que pide el Señor. Y yo me hacía mi análisis y yo fallo en esto. Mi hijo cuando eran más pequeños yo les enseñaba, pero hoy día que son grandes, como que uno deja que lo hagan por propia iniciativa, pero difícilmente va a ocurrir. Así que yo pido perdón al Señor, porque no lo hago. Y cuando lo intento hacer, lo hago poco, pero debemos hacerlo. Y después dice el versículo 8, las atarás a tu mano entre tus ojos. Este mandamiento ha sido entendido literalmente por los judíos. Este y otros textos se escriben en pequeños rollos en un recipiente de cuero o de metal que se llaman filacterías y se las atan a la frente y brazo izquierdo. Y quiere decir que hay que pensar siempre en la palabra de Dios y orar según ella. Es un recordatorio constante que tienen ellos. Qué grande sería que nosotros tuviéramos ahí la palabra del Señor ahí, siempre, a la mano. Bueno, hoy día tenemos nuestros celulares. Por toda la Escritura se dice muchísimo en cuanto a la responsabilidad que tenemos como padres. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y ni aun de viejo se apartará de él. Esto no significa instruirlo en el camino por el cual usted quiere que vaya. Significa que Dios tiene un camino para que él lo siga. Y que usted debe cooperar con el propósito de Dios. Esto significa, padre, que usted debe permanecer cerca de Dios. Y los versículos más adelante, ya para ir ya cerrando, los versículos 12 y 13 de este Deuteronomio 6 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿A quién estamos sirviendo hoy día? Al pueblo se le presenta una exhortación positiva y otra negativa. No deben olvidar a Dios y deben servirle. ¿A quién estamos sirviendo hoy día? Cada uno debe reflexionar en eso. Los cristianos nos alegramos de habernos visto libres de una tiranía peor que la experimentaron ahí los hebreos en Egipto. Mediante la obra salvadora de Cristo, Él nos liberta y nos da la potestad de las tinieblas, transfiriéndonos, dice, milagrosamente al reino de su amado Hijo. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 12-13 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención de su sangre, el perdón de pecados. En este pasaje de Deuteronomio se les recuerda a los israelitas que el servicio es un acto de obediencia, de lealtad y de gratitud. Deben servir a Dios porque Él lo dice. La tierra futura no solo se caracteriza por vías prósperas, como dice ahí el versículo 11, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. ¿Qué dice el versículo 12? Cuídate de no olvidarte de Jehová. Muchas veces tenemos mala memoria de los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida y nos olvidamos del Señor. Cuídate, hermano, de no olvidarte. El versículo 14 dice, los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, también nos hace la advertencia ahí. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. También le hace esa advertencia al pueblo de Israel. Y quizás estos contornos o lo que nos rodea hoy, si lo llevamos a nuestros días, pueden ser la idolatría, puede ser el materialismo, el Dios de que lo que pueda conseguir, puede ser quizás el hedonismo, el Dios de lo que me gusta,
puede ser el Dios de la aprobación social, eso de qué piensan de mí, o quizás de la ambición desmedida, el Dios de lo que debo conseguir, y quizás muchos otros ejemplos más. El Señor nos dice, cuidémonos de eso, cuidémonos de eso. La mayor ambición del creyente es servir a Dios y ponerle en primer lugar. Esa debe ser nuestra ambición, hermano. Esa debe ser nuestra ambición. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Para buscar primero el reino de Dios, en ese buscar, como dice Deuteronomio, debemos amarlo. Obedece, escucha y ama a Dios. El gran mandamiento de Deuteronomio que aparece ahí en capítulo 6, versículo 4 y 5 dice, oye Israel, oye iglesia de Talca, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese debe ser nuestro sentir hoy día, hermanos. Si queremos decir hoy día que le amamos, en verdad que realmente sea eso, que le amamos. Y con esto cierro. Cuando el Señor le pregunta a Simón Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Creemos que hoy nos hace la misma pregunta a cada uno de nosotros. Y quizás el Señor hoy día se la hace a usted. Y le dice, ¿me amas? Para aprender a amarle debemos sentarnos a sus pies y conocerle mejor. Como dice ahí también cuando el Señor le habla a Pedro, ahí en Juan capítulo 6, versículos 68 y 69, dice, Señor, ¿a quién iremos? Le dice Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién? ¿A dónde iremos, hermano? Si solo el Señor tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Y Pedro, hablando por los 12, hace esa tremenda declaración. Dice, reconoció que Jesús es el Señor. Reconoció a Jesús como la única alternativa a pesar de las dificultades. Porque ese texto nos habla que el Señor estaba enseñando en la sinagoga y había hecho milagros. Y cuando el Señor les habla duramente, cuando los lleva y los confronta, dijeron, dura esta palabra. Y comenzaron a irse, a retirarse. Y el Señor les habla a su círculo más íntimo y le dice, si se querían ir ellos también. Y Pedro le contesta y le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. El Señor también te hace esa pregunta. Y quizás está confrontado en este último tiempo y a través de su palabra. ¿Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? La respuesta solo la tiene usted. Pero el Señor hoy día le hace esa pregunta. Ojalá que la respuesta sea la misma respuesta que dio Pedro. Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Debemos buscar al Señor de corazón. Debemos buscar, debemos ver y analizar nuestra vida y pasarla por la palabra del Señor y ver si realmente le estamos amando, como el Señor nos dice a través de su palabra. Que cada uno de nosotros pueda hacer ese análisis y pueda entender que debemos amar al Señor, nuestro Dios, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Invito a que incline su rostro y pueda orar. Y de alguna manera pueda ponerse a cuentas con Dios y decir, Señor, quizás no te he amado con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. Y pedirle perdón en este tiempo al Señor. Y ponerse a cuentas con el Señor. Y decirle, Señor, de hoy día para adelante, voy a realmente amarte con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi mente.
tómese un tiempo y ore al Señor. Y quizás también invitar a los que han venido por primera vez y decirle que para poder amar a Dios, como nos describe esta palabra, primero debemos reconocer que somos pecadores y que solamente a través de Jesucristo podemos llegar a amar a Dios como lo describe la palabra del Señor. Y si tú hoy día has entendido y has comprendido que debes amar al Señor y quieres recibirle a Él como Señor y Salvador, y el Señor ha tocado tu corazón, yo te invito a que puedas hacer esta oración. Padre nuestro, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos habla de amarte. Pero he entendido que para amarte debo reconocer primeramente que soy un pecador. Debo pedirte perdón por mis pecados y recibir a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Abro mi vida y mi corazón para hacerlo y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, para obedecerte y para amarte con toda mi mente, mi corazón y mis fuerzas. Oro para que tú, Señor, cambies mi vida, transformes mi vida y me hagas ser un hombre y una mujer que te ame, como dice tu palabra. Señor, y como iglesia oramos, Padre, para que podamos, Señor, seguir este mandamiento, como tú, Señor, hoy día nos has hablado, que podamos realmente hacerlo de corazón. Que si hemos fallado, Señor, te pedimos perdón. Que ese amor, Señor, se refleje con nuestros hermanos. Que ese amor se refleje con nuestra familia. Que ese amor se refleje con nuestras amistades. Que ese amor se refleje, Señor, en nuestra iglesia también. Que podamos servirte y disponernos, Señor, en un tiempo, Señor, donde hay desafíos, Señor, donde hay una construcción, Señor, donde queremos, Señor, que lleguen niños, jóvenes, hasta este lugar, familias, Señor. Pero si nosotros, Señor, no fijamos nuestras prioridades, seguramente nos vamos a perder de muchas bendiciones. Ayúdanos, Señor, a unirnos como iglesia y a amarte, Señor, amarte. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada hermano o hermana que llegó hasta este lugar hoy día. Bendice sus vidas, Señor. Anímales, Padre. Fortaléceles, Señor. Especialmente a los que hoy día quizás están con alguna dificultad, con alguna enfermedad, quizás con algún problema de trabajo. Yo te pido, Señor, que tú les respondas, Padre. Que abras puertas, Señor. Que calmes dolores, Padre. Y que ellos, Señor, puedan, aún en la dificultad, amarte, Señor, con todas sus fuerzas y con todo su corazón y mente. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias porque aquí, Señor, podemos enseñar tu palabra. Qué privilegio, Padre. Dejamos, Señor, todo en tus manos. Dejamos este día y la semana confiando, Padre, en que usted, Señor, obrará en cada una de nuestras vidas. Para usted, Señor, la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.